Hermanos, muy buenas tardes. Hoy es julio 12, 2023. Y quiero hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la fe presbiteriana. Es un tema muy interesante que tiene que ver en la relación, cómo entiende la fe presbiteriana la relación de fe y obras, o las buenas obras o la evidencia, cómo entra esa, diríamos, dinámica o la relación que hay entre lo que uno cree y lo que uno hace. Bueno, el tema que voy a tratar se basa en un documento que fue hecho en 1650 por los mismos presbiterianos. Es muy poco conocido, pero es muy práctico. Así que para empezar voy a compartir el documento con ustedes. Voy a abrir el documento, la presentación. Ok, y aquí está. Muy bien, vamos a abrir. Aquí está. Muy bien. Se llama el Resumen del Conocimiento Salvador, Evidencias de la Fe Verdadera, un resumen de la doctrina cristiana contenida en las Sagradas Escrituras y expuesta en los catecismos y confesión de fe en la Asamblea de Westminster en 1650. Abajo está aquí prácticamente la portada del documento, pero en el idioma inglés. Así que voy a hablar acerca del resumen del conocimiento salvador, evidencias de la fe verdadera. Eh, Antes de entrar, quisiera hacer un recuento rápido. Los estándares de Westminster son documentos reconocidos por la Iglesia presbiteriana y reformada original. No, está compuesto por varios documentos. Vamos a empezar primeramente por la Confesión de Fe de Westminster, luego por el Catecismo Menor, que está aquí, Catecismo Mayor, el Directorio para el Culto Público, el Directorio para el Culto Familiar, la forma de gobierno de la Iglesia Presbiteriana, el documento llamado la Liga Solemne y el Pacto, y el último del cual vamos a hablar hoy es el resumen del conocimiento salvador. Ahora, este documento no fue hecho directamente después que terminó, o sea, la asamblea, pero fue hecho en esa década, y de eso vamos a hablar en este momento. Resumen del conocimiento salvador. Es un resumen de la doctrina cristiana contenida en las Sagradas Escrituras y expuesta en los catecismos y confesión de fe en la Asamblea de Westminster 1650. Es aceptado que los autores son David Dixon, 1583 a 1663, y James Durham, 1622 a 1658. Ellos fueron los autores combinados de este documento titulado Resumen del Conocimiento Salvador. Ambos fueron ministros presbiterianos reconocidos y de mucha influencia en la fe presbiteriana reformada. El famoso presbiteriano Robert McCheyne dijo, la obra de la cual, primero que todo, hizo un cambio de salvación en mí. Eso es lo que él puso en marzo 1843. Resumen del conocimiento salvador, 1650. El documento está dividido en cuatro partes. Uno, resumen del conocimiento salvador, uso práctico del conocimiento salvador, fundamentos para creer y la última, evidencias de la verdadera fe. ¿Ok? Evidencias de la fe verdadera, 1150 otra vez. Vamos a estudiar la cuarta parte, entrada 1. Y dice así, que el creyente esté profundamente convencido a su juicio de su obligación de guardar toda la ley moral. Escuche bien, esto es doctrina presbiteriana. A su juicio de su obligación de guardar toda la ley moral y todos los días de su vida. Y nada menos de eso, sino mucho más, pues él es librado por Cristo del pacto de las obras y de la maldición de la ley. Esto es teología. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Esto es prácticamente la teología pristina presbiteriana. Texto bíblico que se basa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estén en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cualquiera, pues, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo
que a menos que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5, del 16 al 20. Evidencias de la fe verdadera, 1650, en donde nuestro Señor, uno, manda a los creyentes, ahora escuche bien, justificados por la fe, que den testimonio de la gracia de Dios en ellos ante los hombres, haciendo buenas obras. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Dos, los induce a hacerlo, mostrándoles que, aunque no sean justificados por las obras, los espectadores de sus buenas obras pueden convertirse o edificarse, y así la gloria puede redundar en Dios por sus buenas obras. Y cuando sus testigos glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. 3. No les da otra regla para su nueva obediencia que la ley moral, establecida y explicada por Moisés y los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. 4. Les da a entender que la doctrina de la gracia y la libertad de la maldición de la ley por la fe en él es fácilmente confundida por los juicios corruptos de los hombres, como si aflojara o la obligación de los creyentes de obedecer los mandamientos y estar sujeto a la autoridad de la ley, y que este error es en verdad una destrucción de la ley y de los profetas, que en ningún caso soportará jamás en ninguno de sus discípulos. Es tan contrario al propósito de su venida, que es primero para santificar y luego para salvar a los creyentes. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. 5. Enseña que el fin del Evangelio y del pacto de gracia es procurar la obediencia de los hombres a la ley moral. He venido para cumplir la ley y los profetas. 6. Que la obligación de la ley moral en todos los puntos a todos los deberes santos es perpetua y subsistirá hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que pasen el cielo y la tierra. Que así como Dios ha tenido cuidado de las escrituras desde el principio, así también las tendrá hasta el fin del mundo. De modo que no se quitará ni una jota ni una tilde de su sustancia, así dice el texto en el versículo 18. 8. Que como el quebrantamiento de la ley moral y la defensa de sus transgresiones, como si no fueran pecado, excluye a los hombres tanto del cielo como justamente también de la comunión de la iglesia verdadera. Así que la obediencia a la ley, escuche bien, y enseñar a otros a hacer lo mismo por medio del ejemplo, el consejo y la doctrina, de acuerdo con la vocación de cada hombre, prueba que un hombre es un verdadero creyente y en gran estima delante de Dios y digno de ser mucho estimado por la iglesia verdadera. Eso está en el versículo 19 de Mateo 5. Que la justicia de todo verdadero cristiano debe ser más que la justicia de los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos, aunque se esforzaban mucho en cumplir con varios deberes de la ley, sin embargo acortaron su exposición. ¿Para qué? Condenara menos su práctica. Estudiaron la parte exterior del deber, pero descuidaron la parte interior y espiritual. Cumplieron algunos deberes menores, con cuidado, pero descuidaron el juicio, la misericordia y el amor de Dios. En una palabra, se propusieron establecer su propia justicia y rechazaron la justicia de Dios por la fe en Jesús. ¿Se dan cuenta? Increíble. Y la última presentación, pero un verdadero cristiano debe tener más que todo esto. Debe reconocer la plena extensión del significado espiritual de la ley y tener respeto por todos los mandamientos y trabajar para limpiarse de toda inmundicia de carne y espíritu. Y no poner peso en el servicio que ha hecho o que hará, sino revestirse de la justicia imputada de Cristo, la cual solo puede ocultar su desnudez. O de lo contrario, no puede ser salvo, así dice el texto, excepto tu justicia.
Y bueno, es un, este documento es corto, esa parte, porque quise ponerlo lo que tiene que ver con la evidencia de la fe verdadera. Y si le queremos resumir, para los teólogos de Westminster y dentro de la teología verdadera presbiteriana, es el cumplimiento de la ley moral. Ese es el cumplimiento. O sea, somos justificados por la fe, pero no por una fe vacía, sino como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, para el presbiteriano, la fe en Jesucristo que justifica va acompañado necesariamente, no es opcional, necesariamente por la evidencia de la fe, que es la, el cumplimiento, la observación de los 10 mandamientos. Ahora, dentro del evangelicalismo, que no es reforma, se dice, bueno, por la sola fe, para ellos es no ley. No, no somos antinomianos. Al contrario, nosotros entendemos que, aunque no somos justificados por el cumplimiento de la ley, porque es imposible, la ley todavía es perfecta y santa, porque es la ley de Dios. Entonces, el creyente, según la teología presbiteriana, una vez que pone su fe en Jesucristo y es justificado, es liberado, santificado, entonces uno está en la condición de cumplir la ley moral. Esto no es algo que lo inventaron, sino Jesucristo mismo dice, un nuevo mandamiento os doy. Ahora, ese nuevo mandamiento en realidad no era nuevo. Este nuevo mandamiento lo encontramos en Levíticos. ¿Pero a qué se refiere un nuevo mandamiento? Se refiere a la relación justamente entre los hermanos de la iglesia que está formando. El apóstol Juan en su primera carta dice lo mismo, ¿no? ¿De qué vale que uno diga, bueno, yo creo, cuando tiene el poder de ayudar al hermano? Dice, el que ama a Dios ama a su hermano y el que no ama a Dios, obviamente, no tiene el conocimiento de Dios y es hijo de Satanás. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 3. Así que cuando alguien le pregunta cuál es la relación dentro del presbiterianismo entre fe y obras, bueno, las obras, que viene a ser el cumplimiento de los 10 mandamientos, es la evidencia de la verdadera fe. A eso acabamos de leerlo, eso cree el presbiterianismo verdadero, ¿ok? O sea, la ley no deja de ser. La ley no nos da la justificación. Es imposible porque nadie cumple la ley. O sea, es la fe en Jesucristo. Pero no es una fe, como dice Santiago, muerta. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Para el presbiteriano, la fe va acompañada de obras. Es la evidencia de la verdadera fe y del cristiano. Así que ya tienen ese documento, lo pueden ver cuantas veces quieran para que ustedes puedan ver la relación que hay entre fe y la evidencia de esa fe. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes.